Es un lugar de descanso donde los soldados ahí, después de su ardua labor, ellos descansan, se duchan, leen un libro y se quedan dormidos. Es el lugar donde ellos hacen todo lo que les estoy nombrando. Pero en un momento de guerra, los soldados no hacen la guerra en los cuarteles, hacen simulacro de guerra. Pero en momentos de guerra, como está viviendo nuestro país en este tiempo, ellos tienen la autorización de salir a las calles. ¿Por qué? Porque es en las calles, es afuera la guerra. Así que nosotros como iglesia de Jesucristo, y como dice la Biblia, que nosotros somos, como el apóstol Pablo dice, nos habla como que nosotros somos soldados, bendito sea el Señor, el buen soldado de Jesucristo. Así que nosotros hemos peleado dentro de nuestras congregaciones, dentro de los edificios donde nos congregamos, orando, ayunando, pero ahora es el tiempo de salir a las calles. Es donde nosotros estamos motivando al cuerpo pastoral. Digo nosotros, porque habemos un grupo de pastores que nos hemos unido con el dolor en el corazón. Y hemos dejado un momento el miedo. Y hemos orado y hemos dicho, Señor, heme aquí, nosotros vamos. Hemos dejado el miedo, como dije, y nos hemos armado de la autoridad que el Señor nos ha dado. Autoridad y poder para hollar serpientes, escorpiones, para desbaratar las artimañas satánicas. Jesús dijo en su momento en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonio, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así dice la palabra de Dios. Así que la Biblia nos enseña y nos da la pauta y nos reta, Dios nos desafía a alumbrar afuera, a hacer la sal de la tierra afuera. Y este es el momento de que la iglesia de Jesucristo en la República del Ecuador nos movilicemos afuera. Y lo vamos a hacer. Hay un buen grupo de pastores y de cristianos, benditos al Señor, en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Santa Elena, en la provincia de Los Ríos. Y cómo nos gustaría que toda la República del Ecuador, donde están nuestros hermanos en la fe, se pronunciara y diga, sí, vamos a hacerlo. El 28 de este mes vamos a salir a las calles, a la guerra espiritual, no a condenar a nuestros gobernantes, no a condenar al pecador, sino a repeler todos los ataques del diablo en las calles, a orar, a pedirle a Dios misericordia y protección a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos que trabajan en sus lugares y que su familia están en zozobra porque no saben a qué hora llegan por la preocupación de los secuestros. Vamos a estar orando, clamándose en las calles para que Dios les dé dirección, discernimiento, autoridad absoluta a nuestros gobernantes. Vamos a orar por nuestros gobernantes, vamos a orar en las calles, vamos a clamar a Dios en los edificios del Estado, en la gobernación, en la fiscalía, en el Palacio de Justicia, en la judicatura, bendito sea el Señor, en el Palacio Municipal, etcétera, en los cuarteles policiales, en los cuarteles militares. Vamos a hacer guerra espiritual orando, pidiéndole a Dios protección y desbaratando toda obra satánica, porque en las calles son los que asesinan a la gente, en las calles son los que secuestran, en las calles son que tiran bombas explosivas y haciendo del Ecuador una zona de guerra. La iglesia se tiene que levantar, bendito sea el Señor, y por eso apelamos a todo el cuerpo pastoral para que el 28 de este mes, es decir, después de 5 días, toda la iglesia evangélica en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se ha sentado la base satánica, bendito sea el Señor, nosotros con autoridad de Jesucristo destruir las bases satánicas, bendito sea el Señor. Hermanos amados, me acuerdo de la palabra, el libro de Jueces, cuando Císara y el rey Jobín, ellos tenían atemorizado durante 20 años a Israel. Y la gente tenía miedo, pero Dios ya le había ordenado a Barak
para que reunieran 10,000 hombres de guerra valientes, dispuestos a usar las armas para desbaratar el ejército de Sísara por mandato del rey Jobín. Ellos eran, de cananeos, y bíblicamente, pastores, ustedes conocen qué significa Canaán. Bendito sea el Señor. Ustedes conocen perfectamente qué significa Canaán. Así que mire, se armó la guerra. Estaban tocando las puertas de Israel para destruirlos. Habían miles de soldados enemigos para destruir. El ejército de Sísara se componía de 900 carros forrados de metal para evitar la destrucción. Ellos tenían armamento en ese tiempo sofisticado. Israel no contaba con el ejército varoniles, y era una mujer la que estaba gobernando, y era una mujer la que Dios la había colocado como profeta de Israel, Débora. Cuando Barak llega y le comunica a Débora lo sucedido, Débora le dice: Dios ya te ordenó a que busque a 10,000 hombres para que destruyas a Sísara y su ejército. Dios ya nos ordenó en la República del Ecuador, bendito sea el Señor, usar las armas que Él nos ha dado para destruir toda fortaleza del diablo. Lo que pasa es que no nos hemos decidido porque hemos tenido miedo, pero basta del miedo, basta de la vergüenza. Hoy el Ecuador necesita el ejército de Jesucristo, sin armas físicas. Nuestra arma es la palabra de Dios, nuestra arma es el ayuno, nuestra arma es Jesucristo mismo, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que habían gente que estaban acorralando a Israel. Se armó la guerra bélica, el conflicto bélico. Y Débora manda carta a las tribus para que vengan a la guerra. Dice que el cielo destilaba lluvia, estaba el cielo llorando. Dios estaba esperando que su pueblo se uniera a la guerra que ya estaba a punto de explotar. Es más, empezó la guerra y no había respuesta de las tribus de Israel. Solamente fueron unas cuantas. El resto, ¿sabe lo que hizo? Mire lo que dice el libro de Jueces, el capítulo 5. Bendito sea el Señor. La guerra estaba en su furor. Y dice, capítulo 5, verso 4: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anán, en los días de Yael. Quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído. Mire, hermano, la gente se había ido de Israel por la tiranía del rey Jobín y de este general con grado de capitán. Dice don capitán, pero era el máximo jefe de las fuerzas armadas de los enemigos de Israel. Entonces la gente huyó. En nuestro país, desgraciadamente, nuestros pastores están escondidos, están hasta haciendo culto vía live. Oiga, porque tienen miedo de que lleguen los famosos vacunadores para cobrarles tarifa. ¿Dónde está el poder que Jesucristo nos ha dado? ¿Dónde está lo que Dios nos ha dado? La autoridad, bendito sea el Señor. Tenemos miedo.